Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Después de una larga espera, el Tribunal Electoral proclamó ese domingo como ganador de las elecciones el 5 de mayo a Laurentino Cortizo. Es el virtual triunfador al cargo de presidente de la República para el quinquenio 2019-2024. Muchas gracias, magistrado presidente. Muchas gracias. Con humildad recibo el anuncio, un anuncio que es importante para el país, un anuncio de gran responsabilidad. Cortizo esperó la llamada de la victoria en su sede ubicada en el Hotel El Panamá, quien después de comunicarse con el magistrado presidente del tribunal, dio un discurso al país en la madrugada de este lunes. Gracias a Dios, hoy Panamá decidió su futuro. Unimos fuerzas, hoy ganó Panamá. Y hoy más que nunca, Panamá necesita que unamos fuerzas. Cortizo ha ganado las elecciones generales con el 33.25% de los votos, es decir, que 642.565 personas se inclinaron por el candidato del PRD. Los que votaron por Nito Cortizo y por otros candidatos. Los panameños no queremos, ni merecemos, ni aguantamos más de lo mismo. El Partido Revolucionario Democrático tenía 2 periodos que no ganaba elecciones presidenciales. Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt. Es un gusto poder entrar hasta sus hogares. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Silva. Él es diputado electo. Correcto. Por libre postulación. También se encuentra con nosotros el abogado Francisco Carreira Pití. Y también se encuentra con nosotros Edison Brose, que también es candidato electo por libre postulación. Buenas noches, bienvenidos a los tres. Es un gusto poder estar acá con ustedes también y poder entonces brindarle ese espacio tanto a ustedes como diputados electos, como usted abogado también, para hacer ese análisis de todo lo que ocurrió durante esas elecciones del pasado 5 de mayo. Vimos unas elecciones un tanto, como decían algunos expertos, con final un tanto cardíaco, porque al final se dio una proclamación el pasado viernes, se dio una llamada el domingo en horas de la noche, casi lunes en la madrugada. Pero bueno, seguimos aquí nosotros y vamos a tocar este tema que le habíamos prometido a usted, amigo televidente. Voy a iniciar con el abogado Francisco Carreira. Abogado, ¿cómo usted vio el desarrollo de estas elecciones? Bueno, primero que todo, un gran placer estar aquí en compañía de Edison y de Gabriel, con quienes hemos compartido ya en muchas ocasiones anteriores, y hoy pues un honor estar ya siendo ellos diputados electos de la República. Yo creo que todo lo que hemos pasado aquí ha sido una experiencia. Como país no estábamos tal vez preparados para una elección con un margen entre el primero y el segundo tan corto. Esto lógicamente hizo que el enfoque se realizara entonces en la actividad de las mesas y haya más queja de la forma como se hizo el tema de las actas, por cantidad de errores, por manejo de eso que se atribuye a una falta de capacitación del tribunal. Yo siempre he creído en estas cosas de las experiencias, que cuando tú tienes representantes de partidos políticos, representantes del Tribunal Electoral, nadie llega ahí con la intención de cometer errores. Pero hemos visto posteriormente una cantidad de errores que llaman la atención, y vamos a verlo ahora posteriormente cuando se presenten las impugnaciones, si esos son temas que se van a impugnar, porque ahí es donde de verdad se va a ver el efecto. Hay una etapa para hacer esto y es la etapa que vamos a ver ahora. Se ha anunciado pues, que se van a presentar impugnaciones. Desde el punto de vista del tribunal,
definitivamente que el retraso en el anuncio, para mí es simplemente lo cerrado que estaba la elección. Pero esto tenemos que verlo a futuro. Se hizo una prueba en mesas, en atlapas de voto electrónico. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que evaluarlo con mucho detalle, porque ese es el futuro de Panamá. Si nosotros no queremos ver este sistema de esta forma como se manejan las actas, entonces la solución de esto es ir y votar, y electrónicamente toda esa información va a estar disponible con la certeza que querramos inmediatamente. Quienes hemos vivido una experiencia utilizando el voto electrónico en algunas elecciones del Colegio de Abogados, nos hemos dado cuenta que lo sencillo que es. Técnicamente hay mucha gente que le tiene temor a las computadoras y le tiene temor a todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología. Por eso era que el TER al final tenía ese punto, porque los magistrados pues no querían tomar una decisión teniendo una elección con 1 o 2 puntos de diferencia entre los candidatos. Por el otro lado, yo creo que la visión que algunos proclamábamos de que hubiera por lo menos 40 diputados nuevos en la Asamblea, al final se ha dado, y eso hemos comentado acá con Edison y con Gabriel, el éxito que fue el llamado a la campaña no a la reelección, porque aquí se quedaron diputados que eran muy famosos, muy reconocidos, con muchísimos años. Se eligió gente nueva en los partidos y eso pues lleva a la Asamblea más sangre nueva de los 5 independientes que en efecto hay, porque pues hay mucha gente en los partidos que no era activa en estos temas y hoy van a ir a la Asamblea, y eso nos da una esperanza mucho mayor. Abogado, por ejemplo, el viernes pasado se da la proclamación del presidente electo Laurentino Cortizo y se cuestionó en algún momento la labor de la Junta Nacional de Escrutinio. Sin embargo, ellos señalaban que hacían faltas actas de la provincia de Bocas del Toro, pero también hubo un ingrediente diferente durante esta proclamación, y fue la visita del presidente Juan Carlos Varela, o la presencia del presidente Juan Carlos Varela en este acto de proclamación. ¿Esto es correcto? ¿Vamos en una línea correcta? Sí, mira, yo creo que a veces la percepción del público piensa que el Tribunal Electoral cuenta votos. El Tribunal Electoral nunca cuenta votos. Aquí los votos, cuando se hace la elección, una vez que se cierran las urnas, inmediatamente la mesa, la directiva de la mesa es la que procede a hacer el conteo con la presencia de los representantes de los partidos. ¿Esto por qué lo decimos? Porque una vez que esas actas pasan, las presidenciales van a la Junta Nacional de Escrutinio, las actas que corresponden a los diputados van a las juntas circuitales, en donde son personas igualmente voluntarias, normalmente entrenadas por el Tribunal Electoral para entonces hacer el conteo. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Si no se tienen las actas completas, pues como en efecto pasó en la Junta Nacional de Escrutinio, por razones de clima, de razones de tiempo, dificultad de traer esas actas a Panamá, y con un resultado tan pequeño que era la verdadera razón de esperar esto, pues todos pasamos un periodo que no fue normal en las 2 elecciones anteriores, porque el margen entre los candidatos en aquella ocasión fue mucho más grande. Por el otro lado, yo creo que lo mejor que ha pasado con el proceso electoral panameño ha sido la presencia del presidente Varela en el acto de proclamación. Nosotros tenemos que crecer como país, y cuando hay una autoridad electa y hay una autoridad vigente, como es este caso, todos hemos quedado con un buen sabor. En los periodos anteriores donde esto no ocurría, nos sonaba como la pataleta de niño malcriado, que no la toleramos, no nos gusta ver eso. Lo que se dio allí fue un ejemplo de civismo, un ejemplo de cómo debe ser esto, y yo creo que esto pone un estándar de aquí en adelante que en las próximas elecciones debe ser igual, porque si no lo vamos a criticar enormemente. Mira lo que esto ha facilitado. Uno de los mayores inconvenientes que se han tenido en las ocasiones anteriores ha sido la transición. Allí vimos al presidente al presidente electo llegar a la presidencia, ser recibido
tú sabes, con todos los honores de su cargo, con todo esto. ¿Y qué es lo que en realidad nosotros tenemos que poner en la mesa? Aprender a consensuar. No porque tú seas PRD o yo sea panameñista o yo sea Cambio Democrático o sea independiente, nosotros no nos podemos sentar porque no vamos a resolver los problemas del país a menos que hagamos eso. Claro. Y eso es la tónica que yo creo que se ha establecido por parte del presidente Varela y del presidente electo Cortizo. Se dio también una ingrediente diferente y fue el tema de la no reelección, y acá se encuentran con nosotros tanto Gabriel Silva como Edison Brose, quienes son diputados electos. Tengo que quitarme la frase de candidatos porque ya no son candidatos, son diputados electos. Y ya no está solamente, en este periodo de 5 años estuvo la señora Ana Matilde Gómez, ahora son 5. Sí. Pero ¿cómo fue ese trabajo que ustedes realizaron para poder llegar hasta la asamblea? Porque estamos hablando que de una u otra forma fue una campaña que se realizó durante mucho tiempo en redes sociales y que muchas de las personas que fueron los electores no usan redes sociales, porque estamos hablando que personas mayores, personas adultas no usan redes sociales y muchos de los que utilizaban el hashtag no a la reelección eran jóvenes. ¿Cómo fue ese trabajo, Edison? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los panelistas, al doctor Carreira y a mi colega Gabriel Silva. La elección ha sido, digamos, ha dado un resultado muy interesante que a mi concepto deja algún grado de avance en la madurez política del electorado, ya que hemos visto cómo se ha renovado hasta cierto punto la Asamblea Nacional, que era un órgano al que tradicionalmente no se le prestaba la misma atención que se le prestó en esta elección, y yo creo que eso es un avance. La ciudadanía se involucró mucho más, mucha juventud participando, no solamente en los movimientos políticos, sino también a nivel de jurados de mesa del Tribunal Electoral. Yo creo que esos son avances importantes. Cuando vemos diversos segmentos de la sociedad que están participando, esto hace que la política sea más transparente, que se pueda, ver cada detalle de la participación, entender las expectativas. Y este es un punto también que considero importante. Creo que el hecho de que haya mayor participación de nuevos actores en política también ayuda a entender el concepto y labor de cada cargo. Un diputado no tiene la misma función que tiene un representante de corregimiento, que tiene un alcalde. Y creo que estos son avances importantes que estamos viendo como sociedad. Nuestra campaña, en particular mi campaña, inicia recorriendo calles, casa por casa, tocando casa por casa, estando en los supermercados por muchas horas, hablando con las personas, porque esto es una manera de crear una retroalimentación, de poder saber cuáles son las necesidades de cada lugar. Una manera efectiva de poder legislar es entendiendo realmente cuáles son los problemas. Uno no puede legislar sobre temas que uno cree que la población necesita conocer o necesita de cierta atención. Pienso que estar ahí directamente en las comunidades es una manera de ir aprendiendo, ir conociendo también personas, ir integrando un equipo, que ha sido la experiencia personal. Mi campaña, que la considero una de las campañas más austeras para diputado, fue integrada por equipos de voluntarios, personas que dieron 100% su tiempo, su talento, se integraron y lo hicieron por convicción. A nadie se le pagó para estar caminando con nosotros, a nadie se le pagó para estar aportándonos sus ideas, para ayudarnos en las redes sociales. Esto fue un movimiento que demostró también un civismo de que la política también puede cambiar y que un estilo de política también puede ser implementado, una política de servicio. Entonces, que la ciudadanía se vaya involucrando ya es un paso agigantado. Por otra parte, pienso que esto nos ha dado una ganancia en cuanto a entender cómo es el sistema de elección. En el caso particular nuestro, en elección de diputados, cómo se escoge un diputado en un circuito plurinominal, cuáles son las ganancias, cuáles son los sinsabores. Personalmente me pronuncié desde que era candidato a diputado en contra del sistema de elección de diputados, el llamado cociente, medio cociente y residuo, que a mí personalmente, como he hecho anteriormente, esto es un irrespeto al coeficiente de la población, de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que personas con un número ridículo de votos sean beneficiados por el llamado voto en plancha, dejando por fuera a personas que considero más votos? Esto para mí no es democrático y creo que aplaudo que la ciudadanía está abriendo los ojos, está comentando sobre estos temas, porque hay muchas mejoras que ir haciendo
y creo que la democracia no es perfecta y estamos en un nivel donde podemos, con participación ciudadana, irla mejorando. Como no, vamos ahorita a hacer una pausa, Gabriel. Al regresar vamos a escuchar cómo fue esa preparación que tuviste durante el tiempo de campaña, cuáles son esos planes y cuáles son esos proyectos que van ustedes a presentar en algún momento, porque tengo entendido que ustedes van a hacer una fracción de independientes dentro de la Asamblea Nacional y sería interesante conocer cómo van a trabajar ustedes dentro de la Asamblea. Recuerde, amigo televidente, emitir su opinión a través de nuestras redes sociales @PTV05 utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. Una pausa y ya regresamos con más. Esto es Cruce de Ideas. Luego de los escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional y en la que se vieron envueltos varios diputados, surgió la campaña No a la Reelección, campaña que al parecer dio frutos durante el proceso electoral de este 5 de mayo, ya que varios de los actuales diputados no pudieron conservar su curul y hay quienes se mantienen en la cuerda floja a la espera de los resultados extraoficiales del Tribunal Electoral. Entre los diputados que no han logrado la reelección están José Luis Varela, José Castillo, Catherine Levy, Jorge Alberto Rosas, Noriel Salerno, Manuel Cohen, Mariela Vega, Carlos Tito Afú. El pase de factura también fue para Néstor Guardia, Atenas Atanasiadis, Javier Ortega, Alfredo Pérez y Pablo Vargas, Luis Barrías, José Muñoz, Vidal García y Chelita Delgado, esto por mencionar algunos de los diputados que han sufrido el voto castigo de los panameños. La Asamblea Nacional tendrá nuevos integrantes como Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, ambos candidatos por libre postulación y personas que han pasado por este órgano del Estado como Mayín Correa, Osman Gómez y Hernán Delgado. Bien, amigos televidentes, parte de los diputados que no pudieron reelegirse en la Asamblea Nacional y nuevos diputados como Gabriel Silva, que hace un momento usted tenía la palabra y nos fuimos a una pausa comercial y le preguntaba yo a usted cuál fue ese proceso que usted tuvo para poder lograr llegar hasta la Asamblea Nacional y lograr obtener esos votos. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí, saludos a todos los presentes y saludos a los que nos sintonizan desde sus casas. Gabriel Silva, diputado electo del Circuito 87 como libre postulación. Mi recorrido empezó hace más de un año en el tema de la recolección de firmas, que juntos acá vivimos los tres casualmente, ¿no? Los independientes, para poder salir en la papeleta el día de las elecciones, el 5 de mayo, para poder salir ahí, teníamos que recolectar firmas. En mi caso, en mi circuito, tenía que recolectar alrededor de 2.000 firmas, creo que también Edison estaba alrededor de 2.000 firmas para presidente. Tengo entendido que el mínimo eran 18.900 firmas. Y los tres candidatos con más firmas, los tres precandidatos con más firmas son los que salieron en la papeleta. Entonces realmente Edison y yo venimos de un recorrido que no empezó hace 2 meses o hace 3 meses en la campaña, sino que llevamos creo que más de un año metidos en esto de ir recolectando firmas, ir casa por casa, no solamente recolectando firmas y pidiendo el apoyo con el voto ahora en la época de campaña, sino como bien mencionó Edison, consultando, conociendo a la ciudadanía, viendo cuáles son los problemas reales que se enfrenta el ciudadano, porque parte de lo que comparto con Edison es que no debemos ir a la asamblea a improvisar, a decir que estos son los problemas que nosotros creemos que hay y estas son las posibles soluciones sin haber hecho ningún estudio previo. Necesitamos que se acabe la improvisación en la asamblea. Tanto Edison como yo casualmente estudiamos políticas públicas y parte de lo que queremos hacer es eso, ir a la asamblea a que se acabe la improvisación. Entonces ha sido un recorrido bastante largo, bastante esfuerzo, bastante trabajo, no ha sido fácil. Sin embargo, la ciudadanía respondió muy positivamente. En mi caso logramos recolectar, logramos obtener más de 17.500 votos en el circuito 87 y me siento muy orgulloso de esa cantidad porque hicimos una campaña que, al igual que Edison y otros independientes, sin clientelismo, sin comprar votos, sin comprar firmas, sin campaña sucia, y también tiene una campaña donde no se gastó sumas de dinero absurdas como hemos visto anteriormente y respetando la veda electoral, por supuesto. Entonces es una demostración de que otro tipo de política se puede hacer en Panamá y que eso que siempre hemos escuchado desde pequeños de la que política es sucia, que es corrupta, que para poder llegar a la asamblea tienes que
o a un cargo de elección popular tienes que vender tu alma, pues no es cierto. Uno puede llegar de una forma digna, transparente y hacer las diferencias que necesitan en Panamá. Hace unos días ya los independientes, los 5 independientes, Juan Diego Vázquez de San Miguelito, Adán, que es del 12-2, Raúl Fernández del 8-8, y Edison Brose del 8-8 también, y yo nos reunimos para manifestar nuestra intención de crear una fracción parlamentaria, que básicamente consiste en una agrupación, agruparnos como independientes dentro de la Asamblea. El reglamento interno de la Asamblea establece que 4 diputados pueden crear su agrupación o su fracción. Nosotros decidimos, los 5 independientes, crear esta fracción que nos da ciertos derechos, tanto espacio para poder en las incidencias participar más tiempo, representar y vociferar las necesidades de las comunidades, como otros derechos que nos dan para realmente posicionarnos como una fuerza independiente dentro de la Asamblea que represente y sea la voz de los ciudadanos dentro de la Asamblea. Me informa producción que precisamente tenemos una nota que pasamos acá en FTV Diario sobre esta conferencia de prensa que ustedes realizaron durante este martes en un hotel de la localidad. Adelante, producción. Los actuales diputados de la Nación en su gran mayoría se aprovechan de los beneficios que les otorga la Asamblea Nacional, desde el pago de contratos de celulares, bonos, partidas y hasta autos. Pero 5 diputados electos han decidido renunciar a estos privilegios. Se trata de los diputados por libre postulación Raúl Fernández, Gabriel Silva, Adán Bejerano, Edison Brose y Juan Diego Vázquez. Estamos dispuestos, como fracción parlamentaria, a renunciar a la franquicia postal, la franquicia telefónica, la importación libre de impuestos y gravámenes de autos y, por sobre todo, a cualquier clase de bono, donación, partida y o estructura opaca de manejo de fondos públicos. Los diputados electos han señalado que estarán conformando una fracción dentro de la Asamblea Nacional, una especie de bancada independiente, y han destacado que se mantienen evaluando si hay o no pactos de gobernabilidad con la próxima administración de Laurentino Cortizo. La acción parlamentaria, según establece el reglamento, se conforma por no menos de 4 diputados, sin embargo no establece en la ley un requerimiento para establecer ni democrática ni no democráticamente un presidente o un jefe. Lo que hemos designado para poder todos trabajar de manera independiente, como fuimos electos cada uno, pero unificando esfuerzos, es un vocero que pueda comunicar a los medios y a las demás fracciones parlamentarias y al gobierno en general nuestras posturas sobre temas importantes y coyunturales. Según los diputados por libre postulación, este equipo de 5 tendrá entre sus principales objetivos combatir la corrupción que en los últimos años ha empañado el rol del Palacio Justo Arosemena. Definitivamente no debe haber contratación por nepotismo, ni familiares, ni donantes, ni amigos. Tampoco las planillas deben ser opacas o deben ser oscuras, deben ser transparentes. En eso definitivamente estamos de acuerdo. Un abogado necesita, un diputado necesita un equipo de asesores, lo que no necesita es embotellar a personas o contratar a familiares. Una asamblea nueva, renovada, la que viene. Bueno, en gran parte sí, hay muchas caras nuevas, hay varios independientes, bueno, somos 5, esto es histórico también, esta fracción parlamentaria es histórica, varios diputados nuevos a nivel nacional, lo cual da cierta esperanza, pero también una gran responsabilidad de hacer las cosas bien. El vocero de los diputados electos por libre postulación, Juan Diego Vázquez, se limitó a hablar de otros temas que no estuvieran relacionados al anuncio sobre la renuncia de ciertos beneficios que podrán tener una vez entren a la Asamblea Nacional los 71 diputados de la República. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Abogado Francisco Carreira, ¿cómo usted analiza esto? ¿Cómo ve? Mira, yo he felicitado a los diputados electos por este mensaje. Creo que de alguna manera hay cierta imprecisión en esto. Lo bueno es algo que debe ser la norma en la Asamblea, la renuncia a esa franquicia telefónica, a las importaciones de autos. En muchas ocasiones participamos en paneles donde dijimos, ¿qué diferencia que todos los panameños paguemos carros con impuestos y los diputados tengan 3 durante un periodo de 5 años? Y muchos de ellos terminan vendiéndolos, haciendo un negocio con esta cuestión del Estado. Y creo que hay otras cosas. El tema que se criticó vehementemente fue el aumento de las planillas de $4.500 a $30.000. Yo no dudo que el diputado necesita un equipo de un conductor, de una secretaria, de personal de apoyo. Eso es lo normal.
pero de ahí en adelante ya lo que se ha criticado, la forma como se ven en la Asamblea, personas que tienen apellidos muy especiales, que toda la familia está incluida en una planilla. Eso es inmoral. Entonces, digo, yo lo que se les comentaba a Edison y a Gabriel es que de alguna manera tal vez haya una percepción que ellos están rechazando cosas que van a necesitar en la Asamblea y que nadie les va a criticar porque tengas un equipo. Lo que sí criticábamos nosotros era que por qué no se podían nombrar, si necesitas un asesor, que lo hagas por bancada, que me parece que sería la forma correcta de hacerlo. La estructura de personal de la Asamblea siempre ha sido como un misterio para el resto del mundo, porque ellos manejan muchas cosas por contrato. Entonces, de verdad que no se sabe. Mírate tú el problema que se creó con el tema de que los diputados divulgaran sus planillas. Entonces, yo lo que creo es que aquí, número uno, es transparencia, número uno es dar la impresión de que vas a usar lo que de verdad debes usar, de que las bancadas van a tener sus asesores. Yo le comentaba a ellos que no es lo normal, pero habemos muchos abogados que hemos participado a título, tú sabes, gratuito, con muchos diputados de la Asamblea analizando diferentes proyectos, porque bueno, pues cada uno maneja su responsabilidad con el país de una manera distinta. Nosotros desde hace muchos años lo hacemos y creo que eso es parte de las cosas que podemos nosotros ilustrar ahora, tener un rol más activo, tanto los profesionales. En muchas ocasiones vimos consultas ya de temas médicos, de todo esto, economía sobre todo, que va a ser uno de los grandes temas que se van a presentar. Nadie critica que una bancada tenga un asesor. Lo que ocurre es que cuando esto se lleva a los excesos, de que en el fondo a muchos diputados electos hoy y a muchos que se quedaron, terminamos pagándole la reelección, pagándole todos los gastos de la reelección a través de estas planillas. Eso es lo que tenemos que acabar por la decencia del país, es el ejemplo que ellos han dado al renunciar a estos temas. El punto es ahora qué va a pasar el 1 de julio cuando el resto de la Asamblea tenga que enfrentarse a esto, claro. O lo más lógico sería presentar un proyecto para cambiar el reglamento de la Asamblea en estas cosas. ¿Y se podría cambiar el reglamento de la Asamblea tomando en cuenta de que, por ejemplo, el partido PRD tiene una mayoría en la Asamblea y que los partidos están acostumbrados a estar dentro de la Asamblea haciendo todo lo que ya conocemos? Bueno, yo creo versus que 5 candidatos independientes. No, ese es el reto. El reto es que yo creo que esos diputados que no han estado en la Asamblea anterior, que van a llegar igual que van a llegar Edison y Gabriel frescos a la Asamblea, tienen una visión de cómo resolver estos temas éticos y todo esto igual a la de ellos. Eso es lo que yo creo que debe hacer. En algunos casos estamos hablando de una modificación del reglamento de la Asamblea. No se necesita ni siquiera, tú sabes, que sea una ley, sino una cosa interna. Sí. Una de las cosas que yo hablaría, que creo que vale la pena que se mencione, esa costumbre de que la Asamblea nada más trabaja de lunes a jueves. O sea, nosotros cobramos de lunes a lunes cuando trabaja. Entonces, pero aquí nada más vamos a trabajar 4 días. Y muchos faltan. Y muchos faltan. Entonces yo sí creo que son las cosas que esperamos ver de una nueva Asamblea con un compromiso mucho mayor con el aspecto legal del país. Tengo que preguntarle a los dos, me los pueden responder cualquiera de los dos. Lo primero, en redes sociales se ha cuestionado mucho de qué les garantiza a la población panameña si ustedes van a permanecer como independientes durante los próximos 5 años. Y lo segundo, el tema de la campaña no a la reelección. Ayer uno de los colegas, o el martes, si mal no recuerdo, uno de los colegas le consultaba al vocero Juan Diego, que le invitamos y por cuestiones personales no ha podido estar con nosotros acá. Le preguntaba a ustedes si mantendrían esa línea de la no a la reelección. Es decir, después de los 5 años, ¿ustedes no se reelegirían o sí pensarían reelegirse? Mira, yo creo que empiezo por los independientes. Definitivamente yo desde antes de ser electos, en el periodo de campaña, fui claro en varios comunicados que hice en redes sociales y en la televisión nacional
de que yo me voy a mantener independiente, pase lo que pase, toda la distancia. No me voy a unir a ningún partido político y lo reitero hoy, aquí, Gabriel Silva se va a mantener independiente, de libre postulación, toda la distancia. Así que la garantía es esa, es mi palabra, que la he demostrado con hechos, que vale. El tipo de política que hicimos en la campaña fue con hechos, así que les digo hoy, yo me voy a mantener independiente. En cuanto a la no reelección de los 5, eso es algo que depende de cada candidato, de cada diputado. Por lo menos yo en la época de campaña sí hice el compromiso de no reelegirme, pero no fueron todos. Hay algunos que nunca mencionaron ese tema. Entonces no es apropiado, pienso yo, que generalizar esa responsabilidad a los 5 o a la fracción. Creo que es más apropiado verlo caso por caso. En mi caso yo sí mencioné que no me voy a reelegir, pero no sé cuáles son la postura de los demás diputados de la fracción parlamentaria. En cuanto a la primera pregunta, Ramsés, quienes conocen o han dado seguimiento a mi trabajo en la Asamblea saben que tengo experiencia política como suplente independiente. Entré como candidato a suplente independiente, ganamos, me mantuve independiente, culmino mi periodo como suplente independiente, me postulé para diputado independiente. En ningún momento ni me vendí, ni me metí en los actos en los que no debía estar envuelto. Yo pienso que esa es mi carta de presentación. El que quiere saber cómo trabaja cualquier candidato, que mire el historial de cada candidato. Y ahí está, pues, la mía. Mucho más fácil hubiese sido que siendo suplente independiente de una persona de partido, me hubiese dejado llevar por las mieles del momento y en lugar de preferir un camino más difícil, porque mantener el criterio independiente me provocó a mí roces directos con mi principal desde el primer momento. Entonces, yo pienso que para conocer a una persona es importante conocerla en sus acciones, qué ha hecho y cómo se ha desenvuelto. Por otra parte, la segunda pregunta es sobre la reelección. Bien, yo tenía una opinión muy particular sobre esto. Yo pienso que aquí lo que puede regularse es la reelección indefinida, es decir, puede que las personas tengan la posibilidad de reelegirse, pero que hayan topes. Tampoco es que esto es para siempre. Entonces yo pienso que esos son temas que hay que conversarlos como asamblea, pero son temas que para poder modificarse no se hace a través de ley, esto es a través de cambios constitucionales, ya sea reforma constitucional o una asamblea constituyente. Se puede discutir sobre el tema, pero pues tiene que ser una discusión profunda, porque la ciudadanía, la estabilidad, la institucionalidad, tampoco tiene necesariamente que pagar por los pecados que hizo una generación o 2 generaciones o 3 generaciones de políticos. Si ya hemos visto que ha sido posible cambiar los malos comportamientos, que una asamblea completamente intoxicada está teniendo la oportunidad de tener otra cara, no vamos a satanizar la asamblea, vamos a cambiar, ya estamos cambiando las figuras, los actores, y esperemos que estos nuevos actores puedan revertir la investidura que debería tener un parlamento como en cualquier lugar del mundo, que debería ser algo respetable, debería ser más bien un honor de servir a la patria, de deberse a una ciudadanía. Entonces hay que recobrar eso, pero eso se hace con acciones. Más allá de discursos, acciones, y creo que ya iniciamos nosotros sin haber entrado, y de la ciudadanía también dependerá dar el seguimiento tanto a nuestro trabajo como al trabajo de todos los que han sido electos. Y conectando con ese punto, tú hablaste sobre las reformas al reglamento interno y que nosotros 5 contra todos los demás, varias cosas ahí. Primero, creo que no vamos a hacer nosotros 5 contra todos los demás. Definitivamente que ya hemos estado conversando con diputados nuevos, electos de partidos políticos, que están alineados con una lucha contra la corrupción, que están alineados con reformas al reglamento interno de la Asamblea. Así que me siento optimista que podemos trabajar en conjunto con otros diputados nuevos y también quizás de los viejos, que se están dando cuenta que la ciudadanía está presionando. Lo otro es que yo desde el día 1 siempre he sido bien claro que yo solo en la Asamblea no voy a poder cambiar todo el país, ni tampoco la Asamblea. Para poder impulsar los proyectos de ley que yo propuse en mis propuestas, en mi plan de campaña, yo necesito participación ciudadana. Es muy diferente impulsar una reforma al reglamento interno de la Asamblea solamente Gabriel o otros 5 versus otros 5 apoyados por gremios, asociaciones, participación ciudadana, personas que vayan y manifiesten a las calles. Entonces también es aprovechar esto y decirles que sí, nosotros cuentan con personas que van a luchar allá adentro, pero necesitamos que ustedes también se involucren y den su granito de arena. Así que sí, es una lucha que necesitamos compartir en conjunto. Vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Cruce de Ideas. Usted no le cambie. Recuerde que estamos hablando sobre estos resultados de las elecciones generales del 5 de mayo. Tenemos a 2 diputados independientes y también a el abogado Francisco Carreira haciendo esos análisis sobre este importante tema. Una pausa y ya regresamos.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerde enviar sus mensajes a través del WhatsApp 6612-5758. También puede escribirnos en nuestras redes sociales @FTV o FTV05 y también, ¿por qué no?, en FTV Diario 05 utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. Y como estamos hablando del tema de la Asamblea, nos hemos enfocado en la Asamblea, pero hay temas pendientes que va a tener el nuevo presidente electo, Laurentino Cortizo, que tal vez de una u otra forma son temas que a la ciudadanía le interesan. Por ejemplo, en algún momento el señor Cortizo durante su campaña dijo: yo no voy a tocar el tema del tren chino, pero hay gente que desea el tren chino, hay gente que desea un mejor sistema de transporte para Panamá Oeste y también hay diputados de una u otra forma que se comprometieron a hacer cambios en el transporte público, aunque esa no es la labor de los diputados, hacer cambios en el transporte público. Tal vez crear leyes para que haya un mejor sistema de transporte público, sí, pero hacer cambios dentro del sistema de transporte público, no. Pero, abogado, ¿qué retos tiene el nuevo presidente? Mira, yo creo que tal vez en una forma equivocada se ha orientado esto hacia los cambios constitucionales que en este momento se están discutiendo. Entonces, de ser así y de necesitar estos cambios por 2 legislaturas, esta que entra el 1 de junio y posteriormente la de enero, esto lo primero que va es a poner a la Asamblea en un tema de discusión de proyectos de reformas constitucionales que va a absorber una gran cantidad de tiempo en esto. Pero al mismo tiempo, el gobierno quiere hacer leyes para reactivar la economía, que son prioridad. Por el otro lado, las leyes de presupuesto, el tema de la contratación pública, que es algo que el mismo presidente ha establecido en varias ocasiones, que son sus aspectos prioritarios. Él se ha referido en varias ocasiones al tema de educación con valores. Entonces ya tiene como un estándar de qué es lo que va a hacer, pero al mismo tiempo tiene que priorizar, porque lo que él ha hablado en varias ocasiones, en un sentido figurado, es presentar un paquete de leyes a la Asamblea. Bueno, presentar un paquete de leyes a la Asamblea inmediatamente genera una actividad legislativa de comisiones, de pasar esto a cada comisión para que se haga el primer debate, el segundo y el tercero y lo que sea. Entonces todo el procedimiento de la Asamblea se va a absolver en cosas que el gobierno quiere de manera prioritaria. Yo no dudo que en algún momento el caso que mencionaste del tren desde Panamá a Chiriquí, pues definitivamente es un tema que se va a discutir, pero no es un tema prioritario hoy. Yo creo que las finanzas públicas hay que ordenarlas en Panamá y ese sí es un tema que cuando tú te pones a ver, bueno, tenemos un presupuesto en la Asamblea de 176 millones de dólares. ¿Cómo vamos nosotros a reducir esto? Lo que están haciendo los 2 diputados electos es contribuir en la medida, en las cosas que ellos manejan. Pero ¿qué se va a necesitar allí? Por supuesto que la recepción favorable de los otros diputados para hacer esto. Entonces el gobierno, además de promover inversión, tiene que al mismo tiempo generar los recursos. Y en varias ocasiones el presidente electo Cortizo se ha referido a que ellos saben o tienen un plan de ir cortando, que ha usado hasta la expresión americana de grasa, como de que ellos saben de dónde va a salir la grasa del presupuesto para efectos de tener los recursos. Entonces sí se vislumbra una actividad legislativa grandísima, porque la mayor parte de esto hay que hacerlo a través de la Asamblea. Cuando salimos a la calle a buscar información y a poder consultarle a la ciudadanía sobre el tema del nuevo presidente electo, hay una preocupación por parte de la ciudadanía y es el siguiente. Dicen, van a tener mayoría en la Asamblea y el presidente va a poder hacer lo que quiera dentro de la Asamblea. Como diputados electos, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes les pueden enviar a la población? Bueno, pienso que el presidente electo Cortizo tiene una gran oportunidad de hacer un buen gobierno. Creo que tiene una Asamblea de mayoría, por lo cual
tiene una gran oportunidad y si la desaprovecha, el que queda mal sería él y su gobierno. Entonces yo pienso que al mismo tiempo, a pesar de tener una mayoría, tiene 5 diputados independientes que no llegaron solos, llegaron con el respaldo de miles de personas que dieron ese voto de confianza y que están siguiendo la labor legislativa de cada uno de esos independientes, que van a poder ser la voz de estas personas, van a poder mirar lo que está pasando y al mismo tiempo siento que esto le da un balance a la Asamblea, es decir, el hecho de que haya más transparencia, que haya un gobierno más abierto, que podamos ir implementando desde la Asamblea, hace que el ciudadano se involucre más y al mismo tiempo la presión no va a venir solamente de 5 diputados, sino va a venir de la ciudadanía. Es decir que todo lo que sean proyectos pro país, propositivos, se va a respetar y se va a aprobar. Por lo menos particularmente no tengo ningún problema de aprobar lo que sea bueno para el país, porque la función principal del diputado es representar a las personas y ayudar a impulsar proyectos que beneficien al país. Lo que no sea positivo, pues evidentemente va a tener mi rotundo rechazo. Pero yo pienso que estamos ante una oportunidad para todos, para hacer las cosas bien, hacerlas de manera distinta y al mismo tiempo exhorto pues al gobierno del presidente Cortizo a que aproveche esta oportunidad, que aquí estamos todos para ayudarnos a construir un mejor país y las cosas positivas van a ser respaldadas. En la Asamblea Nacional siempre se da un término de matraqueo, de rebuscas, de maletines, de acuerdos de recámara y todo lo demás, pero más allá de eso hay comisiones dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Comisión de Salud, Comisión de Deporte, Comisión de Transporte, y me ha tocado ir a estas comisiones que muchas veces se tiene planificado una reunión a las 10 de la mañana y son las 2 de la tarde y no se realizan estas comisiones porque los diputados o no están o están reunidos en bancada o simplemente no les da la gana de ir. ¿Cómo lograr todos estos cambios dentro de la Asamblea aparte del reglamento interno? Tomando en cuenta de que tal vez la población no conozca mucho estos temas de las comisiones, de que primero tienen que pasar por las comisiones para poder ir al pleno y todo lo demás. ¿Cómo lograrlo? Mira, yo creo que son 3 cosas. La más importante ya la dijiste, que es el reglamento interno, así que la dejo para después. Pero primero es liderando con el ejemplo. A nosotros nos va a tocar llegar temprano a las comisiones, estar presentes, que la ciudadanía nos vea ahí presentes, haciendo un trabajo transparente y decente. Primero que tenemos que mostrar a la ciudadanía es que no todos los diputados son iguales. Y ya lo estamos empezando a hacer con este despojamiento de algunos de los privilegios y ya en la Asamblea lo vamos a continuar haciendo en las comisiones y en el Pleno. Segundo es, creo que una estrategia que tenemos que implementar es llevarles a esa cercanía de la Asamblea al ciudadano. Tú bien mencionaste, quizás algunos ciudadanos no están anuentes de las diferentes comisiones que hay, cuántas son, cuáles son los temas. Y eso, en cierta parte, a veces es porque los mismos diputados no les conviene que la ciudadanía entienda cómo se manejan las cosas. Entonces, como diputados electos, independientes, que nos demos a la ciudadanía y no en una cúpula, y también diputados jóvenes que tenemos en manejo de las redes sociales, pienso que una estrategia que por lo menos yo voy a implementar es llevarle esa cercanía a la ciudadanía de lo que es la Asamblea, que vean a puertas abiertas qué es una comisión, cómo funciona, quiénes están presentes, qué se está debatiendo, involucrarlos. Cuando en una comisión se cita a alguien para que un aporte, un cuestionamiento, que los ciudadanos puedan aportar por medio de las redes sociales y preguntar, hey, ¿por qué no le preguntas esto a esta persona? Y involucrarlos en este proceso que nunca antes han estado involucrados. Entonces, primero, con el ejemplo. Segundo, abriéndole las puertas al ciudadano. Y tercero es nuevamente el tema del reglamento interno, porque ahí está la clave, ahí es donde están los horarios, ahí está donde está qué pasa si tú llegas tarde, qué pasa si no vas a la asamblea, si te ausentas. Todo está establecido en el reglamento interno, cuáles son las comisiones y cuándo deben sesionar como mínimamente. Entonces, tenemos que hacer reformas al reglamento interno, para nosotros es una prioridad esencial, al igual que una lucha, por lo menos en mi parte, contra la corrupción, contra el tema de economía, especialmente el desempleo joven, que cada vez está creciendo más en Panamá. Ya estamos por encima del promedio mundial, estamos arriba del 13%. Y ya no solamente el desempleo juvenil o de jóvenes, sino también a gran escala las está afectando a todos. Y un tema que comparto mucho con Edison también es una reforma educativa importante. En mi visión de Panamá es tener los mejores colegios, las mejores universidades de América Latina aquí en Panamá, los mejores educadores de América Latina aquí en Panamá. Entonces son luchas que vamos a hacer paralelamente a las que vamos a hacer internamente de reglamento interno y demás. En cualquier momento a la Asamblea Nacional va a llegar el tema de las reformas electorales.
¿Qué se debe cambiar en estas nuevas reformas? ¿Qué se debe hacer para cambiar todo este tema de los residuos, cocientes y tantas inconformidades que hay, no solo con los candidatos en su momento, sino también con la población? Mira, el tema es que gracias a Dios las reformas electorales no van a llegar a esta asamblea cuando se instale en junio, porque las reformas electorales es un proceso que comienza el próximo año, en enero, y entonces es el Tribunal Electoral el que hace toda esta gestión. Yo no recomendaría que quedáramos discutiendo temas electorales a este momento, porque creo que hay otras prioridades. Mira, nada más viniendo para acá hoy, hemos visto la protesta de los estudiantes de medicina, lo que decía Gabriel. Yo soy de la tesis de que si tú pasas todos los exámenes para entrar a la escuela de medicina, a ti te deben dar una beca completa que te permita estudiar y vivir y hacer todo esto. Porque la mayor parte de los estudiantes de esa facultad vienen de familias que no tienen los recursos. ¿Cuánto cuesta una beca completa para un médico? Mensualmente sería $1,000, $1,200, lo que sea. Pero nosotros tenemos que tener esa prioridad. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a esos estudiantes que hoy están protestando por falta de espacio. Se suspendió la construcción de la Facultad de Medicina, algo que tiene que hacerse como una tremenda prioridad, y darle a esos estudiantes entonces el apoyo que se merecen, porque lo que le pedimos es un gran sacrificio. No pueden trabajar durante el periodo, eso es una carrera que es tiempo completo, pero peor aún, quienes hemos tenido familiares que se han graduado en los últimos 2 años y antes también, te das cuenta de que el estudiante de medicina termina su carrera y tiene que esperar a veces hasta 1 año para que lo nombren para hacer el internado. Nosotros le decimos a esta persona, espera 1 año. O sea, ¿qué motivación le estamos dando a un profesional que lo tenemos esperando? ¿Por qué? Porque la burocracia del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social impide que tengamos esos presupuestos listos. Ese es el Panamá que queremos cambiar. Entonces, para hacer esto, lo último que debemos ponernos a discutir es cómo vamos a hacer las elecciones del 24. Claro. Porque para eso vamos a tener mucho más tiempo. Hay prioridad. Digo, yo creo que adelantando un poquito el tema, queremos segunda vuelta. Es un tema que vamos a tener que discutirlo. Las otras reformas, ya ha hablado Edison, el tema de eliminar esos el tema del residuo y el cociente y el medio cociente, y darle la libertad al votante de que si hay 5 curules, que vote por 5 candidatos de donde sea, 2 de un partido, 1 del otro, el independiente. Darle eso sería tal vez una solución. Y cuando a mí me tocó escuchar hace tiempo, cuando estas reformas fueron a la Asamblea, que estaban los magistrados de la Corte, del Tribunal Electoral, y estaba Osman Valdés, lo que ellos decían era la dificultad del tribunal para contar los votos, porque es más fácil con el plancha, todo es fácil de la forma como lo hacen ahora. Pero si tú tienes un circuito como el 8-7, que tiene 5 candidatos, pues, y le das la oportunidad de que tú votes por 5 partidos distintos, incluyendo, tú sabes, independientes, esa es la dificultad que ellos alegan. Entonces, pienso que debemos ir, tú sabes, hacia el tema del voto electrónico por la sanidad. Es más, y quiero terminar contándote algo. Cuando los hijos que yo tengo, que son profesionales hoy, participaron en una elección que hizo el Colegio de Abogados cuando Ernesto Pérez Valladares fue electo, las filas y los niños que estaban en el Colegio de Abogados votando era una cosa increíble. Si nosotros queremos que en Panamá haya voto electrónico, el tribunal tiene que organizar elecciones para los niños, para que vayan a votar electrónicamente y se acostumbren. Y en 2 elecciones nosotros tenemos ya a todos los votantes jóvenes, que es lo que yo siento, que hay un gran choque, pero los recursos los tenemos. Es como cuando estábamos recogiendo firmas, que si tú escaneas la cédula, todos los detalles están ahí.
Hay una forma sencilla de hacer esto, sin ningún trauma. Lo que pasa es que a veces creo que tenemos como que soñar un poquito en las cosas que podemos hacer, y esa es la disposición que tenemos. Claro. Conclusiones, Edison. Bueno, nuevamente agradezco la invitación y invito al ciudadano a dar seguimiento al trabajo de todos los políticos, de todos los cargos, a empaparse bien cuál es la labor de cada uno de los políticos por el que ha votado. Yo recuerdo que cuando era joven quizás no prestaba la misma atención que presto ahora al votar por cada cargo. Y yo siento que esa situación, así como me pasó a mí, le estará pasando o le habrá pasado a mucha juventud. Yo pienso que estamos en un momento de empezar a investigar un poquito más, de entender que la política nos afecta. Ese cuento de que, mira, yo tengo mi trabajo y mañana gane quien gane, yo voy a seguir trabajando. Ese cuento no va, porque si elegimos políticos que sean nefastos, vamos a tener peores resultados de los que ya hemos tenido. Se va a encarecer el costo de la vida más de lo que está y las oportunidades de trabajo van a escasear. Es decir, nuestro voto, nuestra participación y nuestras acciones sí tienen repercusiones. Y los cambios en las políticas también afectan para bien o para mal la vida de muchísimas personas. Así que invitaría a la ciudadanía a darle seguimiento a todos los políticos de todos los cargos. No es solo la Asamblea, no solo el presidente, vamos a darle seguimiento a todos los cargos. Gabriel. Bueno, agradecer nuevamente por el espacio, agradecer a cada uno de esos votantes del Circuito 87 que nos dio el voto de confianza y a todas las personas que de alguna u otra forma ayudaron a crear esta candidatura y ahora esta curul. Mi objetivo desde el día 1 ha sido que Panamá tenga servicios públicos de excelencia. Yo quiero tener un país donde la educación pública sea de calidad, los servicios de salud sean de calidad, el transporte público sea de calidad, y esa lucha la podemos hacer, la tenemos que hacer desde la Asamblea. Así que conmigo cuentan con un aliado para ir de frente con estos temas y de frente contra la corrupción. Como he dicho varias veces, esto no lo puedo hacer solo. Yo solamente soy un mensajero de una ciudadanía cansada. Necesitamos que ustedes se involucren para pasar estos proyectos de ley, para ayudarnos a limpiar y ordenar la casa, que es la Asamblea. Y realmente vamos a demostrar con hechos que se puede otro tipo de política en Panamá. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Agradecemos a Gabriel Silva por estar con nosotros, también a Francisco Carreira Pití y a Edison Brose, y los voy a comprometer a los dos. Yo espero que una vez ustedes lleguen a la Asamblea Nacional y se les haga la invitación a Cruce de Ideas, ustedes puedan venir acá, no manden al suplente. Cuenta con eso. Que ustedes vengan acá a debatir con nosotros y también a expresar todo lo que tengan que expresar a través de las pantallas de FTV. De esta manera hemos llegado a la parte final, amigos televidentes, será hasta la próxima.